lectura trate de no ser algo reemplazable, algo que se pueda reemplazar, sino que tratemos de marcar o buscar la especificidad de estas nuevas tecnologías. Que no sea simplemente cambiar, ¿no?, el formato papel por el formato digital, sino también empezar a explorar las nuevas posibilidades que encuentra este formato. O al menos planificarlo. Digo, tal vez uno podría pensar, si uno lo piensa más a largo plazo, que una tarea de principio del año siguiente sea recuperar las notas que guardamos en la biblioteca virtual, empezar a pensar de otra manera. Bien, pero la idea entonces es tratar de explorar todas las posibilidades que nos da esta nueva tecnología. Por ejemplo, una de ellas puede ser justamente el tema de tener un montón de material que exceda tal vez a un material específico o un fragmento específico. Porque la segunda criterio que buscamos es la idea de lo alternativo, que no haya una cosa simultánea, que tratemos de a poco de empezar a romper la simultaneidad. Que era un poco por lo que decíamos la otra vez, que el otro encuentro, la idea de que nosotros le damos a leer tal vez un fragmento y tratamos de pensarlo como si fuese uno a uno, no una palabra, un significado, una palabra, un significado, y obviamente eso es un ejercicio bastante alejado de la realidad. Como decíamos la otra vez, uno lee muchas veces y a veces encuentra un concepto y hace algo con un concepto. O sea que tal vez lo que buscamos es que nosotros como docentes diseñemos distintas alternativas, distintos caminos, y que no sea simplemente, ¿no?, el tema de esa metáfora de la fábrica en la cual yo le paso el conocimiento al alumno y lo multiplico en todas las cabecitas lo mismo. El tema sería entonces que el chico aprenda herramientas más allá de lo que es reemplazar el papel por la informática, por el soporte digital, sino que aprenda a operar y adquirir otro tipo de herramientas más tecnológicas. Nos cuesta mucho. No solo, claro, que para los chicos en sí es más fácil a veces que para nosotros por la preparación. Sí, a nosotros nos cuesta mucho a veces romper ese lugar que también en algún punto el alumno también desea, de seguridad, ¿no?, tanto nuestro como del alumno. Que uno tal vez diga, bueno, no entiendo, no sé, bueno, fíjate a ver qué dice ese libro, ¿no? Empezar o por ahí, que el alumno, porque a mí me pasaban prácticas del lenguaje, que a veces daban novelas libres y los chicos traían novelas que yo no había leído. Sin embargo, te das cuenta, cuando no tienes conocimiento del campo, ¿no?, qué está haciendo el alumno con el texto. Digo, si está leyendo un policial y yo no le leí el policial, yo igual sé que preguntarle para ver qué hizo con ese policial. Y bueno, también puede estar la posibilidad de que uno diga, bueno, alguien más lo leyó, ¿no?, de tratar de empezar a romper esa idea de lo vertical y pasar a una idea de educación mucho más horizontal, en la cual aprendemos todos, y lo que es el docente finalmente es un capacitado justamente para distribuir el conocimiento, para ayudar a este proceso, pero no necesariamente sea el que sepa todo. Pero un poco la idea de diseñar, suponemos, a partir de tecnología, distintos caminos. Tal vez damos un tema y digamos varios textos, varias posibilidades de entrada. Porque tal vez el tercer objetivo que marcamos acá es la idea de lo colaborativo, la idea de construir a partir de la colaboración. O sea, si pensamos tal vez un determinado tema, que cada cual ocupe un rol o aporte desde su punto de vista, esta idea de pensar la subjetividad, pero también reconocer esas subjetividades otras, ¿no?, que el otro también construya, que el otro también aporte algo que tal vez yo en el momento no leí, pero que me quede ese concepto para tal vez buscarlo o leerlo en otro momento. El otro objetivo interesante es la idea de lo dirigido, es decir, que tratemos de detectar algún problema o resolver con esa tecnología algún problema que nosotros notemos concreto del aula, que lo pensemos para justamente resolver algunas cuestiones que nosotros mismos asumimos que es un problema actual de los chicos o de nuestra aula concreto. El punto que sigue es la idea de lo metarreflexivo. Es decir, que uno aprende a leer, o sea, no sabiendo de antemano qué va a encontrar, sino la propia lectura, ¿no? Que la lectura generalmente, o el estudio general, tiene que estar todo el tiempo como volviendo sobre sí mismo, ¿no? La metarreflexión. Que es un poco, en práctica del lenguaje se nota mucho la idea de que antes se daba verbo y después, ¿no?, uno trataba de buscarlo en texto. La idea no sería ver los temas de esta manera, bueno,
en nuestro diseño está muy claro, sino que uno está analizando un texto y sí, hay que analizar un verbo, uno recurre a esa autorreflexión. Porque si no nos encontramos con algo tan sencillo como que o generalmente los alumnos conjugan bien los verbos, pero no entienden teóricamente lo que hacen, pero en realidad, si lo están haciendo bien, uno tendría que aprovechar ese conocimiento de usuario, ¿no? Y en este caso nos pasa que como estudiantes de nuestras áreas, de cada uno de ustedes, muchas veces no aprovechamos ese conocimiento que tienen o no fomentamos el construir ese conocimiento, ¿no? Porque yo le enseñe de memoria algo, no quiero decir que le vaya a generar una capacidad matemática, una capacidad histórica, una capacidad biológica, ¿no? de ciencias naturales. La idea es poder ir trabajando textos que permitan la reflexión del área en el cual estoy trabajando. Si bien son generales los puntos que estoy dando, la idea es tratar de evitar esta idea del reemplazo simplemente, ¿no? De utilizar, bueno, ahora el fragmento, le sacamos la foto y le vemos el fragmento, ¿no? Porque tal vez lo más complicado es lo que decíamos al principio, que es de descentrarse, esta idea bueno, el docente, yo sé todo, si alguien me pregunta algo que no sé, se me complica un poco, pero bueno, en algún punto no tiene que posicionarse desde ese lugar de que, bueno, estamos construyendo de manera horizontal y no sé todo, ¿no? Como docente. Al pertenecer al área voy a tratar de afinar, quiero decir, no voy a decir un disparate, pero no necesariamente conozca o sepa todo sobre un tema determinado. Bueno, eso es un tema que me trajo otras cosas, ¿no? La idea de que muchas veces fomentamos como un fetichismo de conocimiento, ¿no? Esta idea de que esto se llama así, ¿no? Y en realidad, cuando uno sabe de algo, sabe que nada se llama nada, digamos. Que uno lo que hace es tratar de afinar más o menos y de pensar, digamos, que de determinada manera, determinados problemas. Yo digo una pavada, ¿no? Pero yo estoy haciendo una página de que hablo de rap, entonces por ahí uno te pone doble tempo, no doble tiempo. Entonces vos mirás como diciendo, es lo mismo, ¿no? Es un concepto italiano que trata de... Pero por ahí no, el fetichismo de esto es así, hasta acá es esto, ¿no? Y el conocimiento uno sabe que cuando uno sabe un tema, en realidad no es exactamente que uno sepa los rótulos de todo, va a conocer un tema, ¿sí? Entonces por ahí esta idea de la meta-reflexión es interesante desde cada área, porque, bueno, en el caso mío, si me pongo a pensar cómo es reflexionar en otras áreas, no lo sé, pero bueno, cada uno de ustedes sabrá cómo hacer que esas experiencias se transformen en reflexivas, ¿no? Que de la misma experiencia surja la idea de pensar la experiencia que estamos haciendo. El punto siguiente es la idea de lo no fragmentado. Esto es fundamental porque decíamos al principio, la idea de salir del fragmento, y enfrentarlos tal vez a textos, a los alumnos, que vuelvo a decir lo mismo, tal vez la experiencia es que traten de encontrar algo, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo personal, yo a veces les doy un texto, un ensayo de Borges o un ensayo de Piglia, y después sí, lo comentamos entre todos y van a salir 2 o 3 ideas. Pero la idea tal vez es enfrentarlo a un escritor y la dificultad que implica. Bien, y para ahí no detenerse todo el tiempo a decir, bueno, acá quiso decir esto, porque eso uno lo sabe después de mucho estudio, si no simplemente qué idea, que no tengo ni idea, y bueno, decir, bueno, ¿qué tiene un ensayo? Bueno, ¿cuál es la hipótesis? ¿No? Empezar a marcar esa idea de que cuando se enfrente a textos que no entienda, al menos sepa qué es lo que dónde debe prender la alarma y dónde debe poner el lapicito para subrayar. Sí, ahí es importante que el rol docente no se ponga en la posición de querer escuchar lo que él quiere escuchar. O sea, abrirse a escuchar lo que quiere decir el alumno. Porque a veces es difícil lo que estás diciendo. Uno como que ya viene con esa estructura y querés escuchar, vos querés que ellos digan lo que vos querés escuchar, que es lo que uno sabe. Sí, y uno se tiene que abrir a otras lecturas más jóvenes, más contemporáneas de ellos, que son otras interpretaciones. Después a lo mejor hay que tratar de que... Es un poco conciliar, un poco la idea de enfrentarlos a esa frustración de muchas veces del conocimiento, pero también el tema de que sepa dónde encontrar, digamos, que si un ensayo va a haber una hipótesis, ¿no? Y que si es un informe, o si es, depende de las temporalidades que tengan, va a haber, o
si es un teorema, pongo el ejemplo, pero uno tiene que leerlo 700 veces para entenderlo. Que ahí sí, cada palabra hay que buscar y encontrar de dónde viene, pero cada género va a tener su especificidad. Yo ponía el ejemplo otra vez, creo que se lo dije a ustedes mismos, que cuando probé inglés, yo probé por mi conocimiento de texto. Ya buscaba lo que tenía que encontrar. Bueno, está bien, es una reseña. Es una reseña, sé que va a ser determinada cuestión, que al principio va a decir qué va a hacer, y que en el último va a tener la conclusión. Entonces vas a buscar eso, ¿no? Digamos, pero fíjense que si cada alumno aprende los distintos formatos de cada materia, lo que va a empezar a encontrar es esa dinámica, cómo desempacar los conocimientos y cómo volver a empacarlos. ¿Bien? Pero en cada área va a tener su manera de ser afrontado. Bueno, eso sería lo ideal a lograr. Sí. El chico realmente o sea, uno no aprende como compartimentos estancos, entonces vos usás lo que sabés de un área para otra y bueno, son herramientas que vos vas teniendo. Está bueno que los chicos puedan ir utilizándolas independientemente de qué área provenga ese conocimiento, que les sirva para su vida práctica. Vos sabés que algo que es muy interesante lo que decís tiene que ver con que si no ellos creen que hay que saber todo para decir algo, ¿no? Es que nada se relaciona, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero no es un vicio de ellos, es un vicio de la Nuestro. ciencia, porque en realidad para lograr especificidad se enfocó tanto en cada una de las ciencias que después nos dimos cuenta que teníamos que terminar hablando de interdisciplinaridad. Claro, miramos el árbol y tapamos Y empezó con a nivel mundial empezó con los problemas ecológicos, no se solucionaba la vida haciendo un puente. Claro. Había que estudiar el impacto ecológico, entonces ahora para hacer un puente está ahí un biólogo, pero en un momento para poder profundizar más cada una de las ciencias, cada uno se buscó lo suyo. Y así vimos las materias nosotros. Sí. Claro, Así bueno, vimos las así materias lo nosotros. pero ahí está la verticalidad que decíamos, no más allá de todo Claro. eso. Sí. Ahora hay que tratar de... Pero fíjense que después entramos en una encrucijada que es cuando el alumno tiene que dar una exposición de un tema, generalmente no aprovecha todo lo que sabe del tema, ¿no? Porque como posiblemente supone que como somos docentes, nosotros sabemos todo, no nos explica lo básico, digo, una pavada, ¿no? Yo me pongo a hablar de, no sé, de handball, que no tengo ni idea, al menos 5 minutos, 10 minutos puedo hablar. Si me pongo a pensarlo, digo, bueno, es un deporte, explico lo que es un deporte, ¿no? Empiezo a... O sea, más o menos, si viene un marciano le puedo explicar qué es el handball. Bueno, pero los alumnos dan la impresión de que todo lo que saben aparece como un comportamiento estanco, como que no sirve para el colegio, no sirve para la materia, como si fuese trampa, ¿no? Como si hay que estudiar fuese simplemente, bueno, como si fuese simplemente memorizar. Sí. Entonces tal vez eso es el punto que marcamos. Y el último que marco es la idea de paciencia, sería recursividad. Pensar nuestros conocimientos como algo recursivo. Es decir, si vamos a trabajar algún determinado tema, tratemos de hacerlo varias veces. Eso es un poco la idea de pensar como la reescritura de algo, ¿no? Esta idea de que, bueno, empezamos viendo un tema y lo vamos viendo varias veces, ¿no? Si vamos a hacer una monografía, que no la hagamos una sola vez a fin de año, sino que hagamos una, la corregimos, hacemos otra. Entonces, si no, pasa, digamos que no se aprende el proceso, porque simplemente está bien o está mal. El típico, yo sé los chicos que no se acuerdan nada y el profe que dice yo lo di. Y porque sí, pero pasan los temas, y no solo en la monografía, así como sin ese tipo de volver a ver, de volver a elaborar. Era la redundancia antes, el aprendizaje de la redundancia. O sea, Claro. el retomar el tema y decir, bueno, no importa de qué tema haga la monografía. La monografía se hace de la misma manera, Claro. por ejemplo, para todas las sociales. Bueno, está bien, si vas a tomar el método científico, no importa el tema de investigación que elijas, si es dado el método científico, lo vas a usar siempre de esta manera. Entonces, bueno, entonces al pibe le sirve para cualquier otra cosa. Eso está bueno. Bien, dicho los parámetros, vamos a ver que digamos, simplemente los dije de antemano, también para que quede para si alguien los quiere usar después. Ay, creo la factura de la filmación, me parece. No. Ah, bueno, para los que la ven No, por no. TV. ¿Sí hay filmación? Qué horror. Es para los parámetros. No, pero a él solo, Pará, a él solo. Si quieren lo cortamos acá, era para que queden los parámetros en YouTube de